Si me doy un baño en tina con unos 2 o 3 kilos de sal, ¿no sería osmosis y podría eliminar el agua intracelular o ayudar a mi riñón a este proceso? Estuve pensando cómo contestar esta pregunta para que la entendieran fácil. Esta es la que se me ocurrió. Está bien la pregunta, ¿eh? No, o sea, voy a decir una respuesta chistosa porque quiero explicarla rápido, no porque me esté burlando de la pregunta. Es buena pregunta, es auténtica, es real, es legítima. Pero se me ocurrió para contestárselas. Sí se le han preguntado, ¿no? Oye, si nos metemos en agua con un montón de sal, ¿no se sale más rápido el agua del cuerpo? Ya está, ya nos ahorramos todo el problema. Esto sería el equivalente a decir, oye, si me meto en la ducha en la tina en sopa, ya no tengo que comer. No funciona así el cuerpo. O sea, ¿sí me entienden? Si yo me meto en la ducha, lleno la tina de sopa o de caldo y me meto a bañar en caldo, no voy a nutrir mis células. Lo que puede extraer de agua, meter por ejemplo, los pies en un recipiente con agua con sal, sí puede extraer un poco del agua que esté atrapada en el espacio extracelular de los pies. De ahí a que pueda penetrar y chupar el agua, sacar el agua de las células del resto del cuerpo, es imposible. En fin, entonces, no es opción. ¿Sí? Ahora, la otra pregunta fue Carlos Cardeña. Dice, si un glóbulo rojo vive unos 120 días, los blancos algo menos, las diversas células por día, supongo que al nacer una nueva célula, esta nace perfecta. Si en el momento del nacimiento hay un medio plasma isotónico de 9 gramos por litro, a esta célula no se le va a introducir el agua en su interior. Todo esto va de que si nos mantuviésemos constantes en 9 gramos por litro durante meses, 2 meses, cuánto todas las células actuales, enfermas, ya hayan finalizado su ciclo, todas las nuevas ya estarían. Si ese edema intracelular en tal caso no habría que pasar por ese proceso de expulsión de líquido intracelular. Va. Lo que entiendo es, de la pregunta es, se renuevan las células y al renovarse tienen la proporción correcta, entonces ya no se les mete el agua. Pero nada de eso funciona de esta manera. Entonces, lo voy a tratar de contestar muy cortito. Entonces sería así. Las células de la sangre, de los glóbulos rojos y glóbulos blancos, junto con las células de la piel, son las células que más rápido se regeneran, se cambian. Su ciclo es muy cortito. El resto de las células del cuerpo no tienen un ciclo así, viven muchos años. ¿Okay? Entonces ya de ahí ya no funciona la idea. Número dos, cuando no es que nazcan las células, porque no nacen, se reproducen, pero no nacen como está una célula y encuentra a otra célula y se enamoran y pasan un noviazgo y le escribe cartas y luego hay un Tinder de células y entonces una se enoja porque la otra le hizo ghosting y entonces va al psicólogo para curarse del ghosting y luego se embaraza porque se emborrachó un día y entonces, pero que no, nada de eso pasa. Las células se reproducen, se dividen por división celular, ¿no? Cuando esa célula se reproduce, va a tener exactamente la misma osmolaridad que su madre, porque van a vivir en el mismo medio intracelular. Entonces es exactamente lo mismo la célula nueva que la célula anterior. Por eso vamos escalando osmosis para que salga el líquido. Entonces, de la pregunta, un tema es que las células de la sangre y de la piel tienen un recambio celular muy rápido, el resto del cuerpo no. Y la segunda es, si las células se reproducen, tienen exactamente el mismo ambiente que la célula anterior. ¿Okay? Les voy a poner otro ejemplo de esto. La gente le encanta hablar de las células madre como si eso fue. La idea de la célula madre es que es una célula muy joven, ¿no? Es la célula de un bebé. Y entonces, si yo te inyecto células jóvenes, es como, o sea, madre, es como que te estuviera yo inyectando vitalidad de bebé, ¿no? Y entonces, si yo te meto células madre en un tejido, te lo regenero. Eso es una soberana pendejada. Así no funciona. ¿Quieren saber la célula más cercana a la célula madre? La célula cancerosa. Son muy cercanas. Ese es el problema de un cáncer, que recupera su potencial mesenquimatoso. Entonces, si yo tengo un tumor y le meto células madre, lo único que voy a lograr es fortalecer el tumor. Porque el problema no es que si la célula tiene vitalidad o no. El problema es que la célula no está obedeciendo. Ese es el problema. Si yo te meto células madre y tú ya tienes un tejido desobediente, va a seguir siendo desobediente, ahora con más potencialidad. Entonces, meterse células madre no le sirve a nadie para nada. No va a curar a nadie, no va a regenerar nada, se van a gastar un pastón y lo único que van a lograr es empeorar las cosas. No sirven las células madre. El cuerpo tiene las suyas propias y las sabe usar, no necesita que inventemos ese tipo de cosas. Nada más como paréntesis. ¿Alguien ha investigado de células madre? No funcionan como les... ¿Nadie ha oído de células madre? Ah, bueno, entonces ni piensen en células madre, piensen en otra cosa. Piensen en hacerse un baño en sopa. Pero no piensen en células madre. Bueno, la clase de hoy. Como siempre, bienvenidos. Qué gusto que estén todos aquí. Ahí les va la clase de hoy. La clase de hoy quiero contestar esta pregunta. Hoy vamos a hablar de los síntomas de salida de agua, que es súper importante. Esta es la pregunta que quiero contestar en la clase de hoy, que es muy importante. ¿Voy mejor o voy peor? ¿Cuántos se la estarán ya preguntando esto? Oye, ¿voy mejor o voy peor? A ver, muevan algo. Okay. ¿Voy mejor o voy peor? Okay. Necesito que escriban dos conceptos porque de verdad, son los dos conceptos más importantes que les suplico que aprendan hoy. Le voy a echar muchas ganas para que la aprendan. Son dos conceptos que nunca han escuchado, nunca jamás, porque los inventé. O sea, no es que los inventara, pero o sea, para esto sí. Entonces, concepto uno. Escriban, como dictado en el cole. Direccionalidad del síntoma. Así es el concepto. Ana, no te estoy viendo escribir. Sí, les estoy echando ojo. Escriban. Direccionalidad del síntoma. Quiero ver pluma, bolígrafo, eso. Direccionalidad del síntoma. ¿Ok? Ese es concepto número uno. Direccionalidad del síntoma. ¿Ok? Y número dos, contexto del síntoma. Direccionalidad del síntoma, contexto del síntoma. ¿Ok? Ahora, el problema, ¿vamos bien hasta ahí? Direccionalidad del síntoma, contexto del síntoma. ¿Ok? El problema es que en el pensamiento que tenemos condicionado en la medicina moderna, en esta época, vemos el opuesto a estos dos conceptos, que son el opuesto sería síntoma aislado. Entonces pongan opuesto, síntoma aislado. Cuando ustedes me pregunten a mí o le pregunten a un asesor o cuando ustedes estén tú en tu cabecita pensando cosas de cómo vas y como tratando de entender qué te está pasando, el problema es si tú aíslas el síntoma, te vas a confundir. Y eso es en el mejor de los casos. Si ustedes preguntan acerca de un síntoma aislado, si tú piensas en tus síntomas de manera aislada, te vas a confundir, en el mejor de los casos. ¿Cómo sería un ejemplo de preguntas en donde la persona está mirando el síntoma de manera aislada?
Oye, David, tengo diarrea. ¿Qué pedo? ¿Voy bien o voy mal? La respuesta a eso es no tengo la más puerca idea. Esa es la respuesta. No tengo la más puerca idea. No sé. Tu diarrea, no sé. Porque me estás dando un síntoma aislado, sin contexto. Y sin contexto no puedo saber un montón de cosas. Dentro de esas cosas no puedo saber la direccionalidad del síntoma. Y no sé el contexto del síntoma, por lo tanto no sé la causa del síntoma. Por lo tanto no te puedo contestar. Síntomas aislados no se puede trabajar con ellos. Ahora, fíjense cómo se hace en la medicina moderna. Todos son síntomas aislados. ¿Sí? Tú vas al doctor, te hacen una analítica y aíslan síntomas. Y sobre eso te dan tratamiento y diagnóstico. Hay muy poca contextualización de los síntomas. Muy poca. Anemia. Cuenta de glóbulos rojos y de hemoglobina. Si está abajo de esta línea, es anemia. Punto, ya se acabó. Ya está. Eso es anemia. Diabetes. Esta es la línea. Arriba de esta línea, diabetes. Abajo de esta línea, no diabetes. Punto, ya se acabó. Esos son síntomas aislados. Eso es una manera en la que la ciencia procesa datos. No está mal. No está mal. Pero en un fenómeno tan complicado y tan complejo como el ser humano, tan multifactorial como el ser humano, hacer eso es muy confuso. Sobre todo cuando estamos viviendo procesos curativos como el que está. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije que no estamos acostumbrados a vivir un proceso de curación? Culturalmente no tenemos referencia. ¿Se acuerdan de eso? Muevan algo. ¿Sí se acuerdan? Okay. Proceso involucra movimiento. Un antes y un después. Un durante. ¿No? Eso es un proceso. Un embarazo es un proceso. ¿No? Un proceso de desarrollo es un proceso. Va con tiempo. Curarnos es un proceso. Eso tiene contexto y tiene direccionalidad. ¿Sí? Entonces les voy a explicar mucho acerca de estos dos conceptos. Contexto del síntoma, direccionalidad del síntoma. Si aprenden esto, va a ser relativamente muy sencillo que puedan contestar voy bien o voy mal. Si no aprenden estos dos conceptos y quieren seguir preguntando síntomas aislados, la van a pasar fatal. Y se van a confundir, o se van a descorazonar, o se van a desesperar, o se van a asustar. ¿Okay? Tenemos que dejar de poner el foco en el síntoma y poner el síntoma dentro de un contexto. Ese contexto nos va a ayudar, entre otras cosas, a contestar direccionalidad. Y con eso podemos contestar si voy bien o me regreso. O voy mal. ¿Sí? Son las herramientas que usamos. Yo no puedo contestar un síntoma. No puedo. Lo que voy a hacer es sacar información para contextualizar. ¿Okay? Entonces, eso es la clase de hoy, dicho en pocas palabras. Vamos a estudiar y poner en práctica el concepto proceso versus síntomas aislados, poder visualizar la temporalidad de los síntomas dentro de un proceso continuo, ¿no? Introducción al concepto de eficiencia termodinámica, que eso suena complicado pero está fácil, y el concepto de direccionalidad de los síntomas. Entonces, proceso versus síntomas aislados. Entonces, tenemos el riñón, que mantiene el equilibrio entre agua y electrolitos, es el guardián y el protector del equilibrio hidroelectrolítico del cuerpo, ¿no? Ya les he explicado en varias clases que por qué tenemos un riñón, porque nuestros ancestros decidieron salirse del mar. Y al pisar la tierra, se dieron cuenta, al empezar a pisar la tierra, se dieron cuenta que el agua y la sal estaban separadas. Por lo tanto, necesitábamos poder fabricar un mar interno, porque el cuerpo ya funcionaba de acuerdo a la composición del agua de mar. Entonces, nuestro cuerpo nunca abandonó el mar. ¿Eso se entiende? Para nuestras células siguen viviendo en el mar. Lo que tuvo que aprender el organismo es a fabricar su propio mar interno, y eso significa mantener equilibrio entre agua y sal, y otros electrolitos, pero fundamentalmente sal, en un rango correcto. Y el riñón es el que hace eso. Entonces, de ahí viene, evolutivamente, viene desde que nos salimos del mar. Si nosotros se la ponemos difícil al riñón, se la ponemos difícil de estas maneras, de diferentes maneras. Esto es complicarle la vida a nuestro riñón. Tomar agua simple sin sed. Quitar la sal de la dieta. Tomar líquidos, otros líquidos, que no sean agua, pero otros líquidos, sin sed por sus efectos o por gusto. Zumos, café, cerveza, vino, té, kombucha. Café, té, alcohol, zumos, frutas, etcétera, ¿no? Ahora, otra vez, ya sé que repito, pero a veces es importante. Si alguien nos pregunta, oye, si tenemos una persona con insuficiencia renal, ¿qué sería lo que más daño le hace al riñón de esa persona? Darle agua y quitarle la sal. Oye, entonces el suero sería dañino para una persona con insuficiencia renal. No. Y quien te diga que sí, no sabe fisiología, porque eso es lo que te van a inyectar en la vena. Y te lo van a inyectar con 9 gramos de sal por litro de líquido. En el hospital, cuando te hagan diálisis. Sí, la maquinita que tiene diálisis, pues ¿qué crees que te está metiendo? Agua con sal. ¿En qué proporción? 9 gramos por litro. Entonces, si yo te hago diálisis por insuficiencia renal, te meto 9 gramos por litro o a partir de 6 gramos por litro, dependiendo con qué te lo esté mezclando, y luego te digo que tienes que tomar agua sola y quitar la sal, algo no cuadra, ¿no? Y ya hablamos mucho de esto. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿y no hace daño el suero al riñón? Es exactamente lo opuesto. ¿Le quieres hacer daño a tu riñón? Toma agua sola y quita la sal. Eso sí va a lastimar a tu riñón. Y hemos hablado muchas clases de esto. Nada más lo estoy diciendo hiper sencillo. ¿Están de acuerdo? ¿Quieres lastimar el riñón? Agua sola. Quita la sal. Dile a alguien 3 litros de agua, 5 gramos de sal, te cargas al riñón. Y eso puede ser agua, puede ser otros líquidos. No tiene que ser forzosamente agua simple. No tiene que ser eso. Llega el punto en el cual el riñón se cansa porque no está pudiendo con el exceso de agua y la falta de sal y otros electrolitos. Y eso es un umbral. Eso está abajo de 4 gramos de sal por litro de líquido. El riñón ya no puede. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando nuestros riñones empiezan a perder la batalla de mantener el equilibrio hidroelectrolítico? Entonces, ¿cuándo nos lastimamos? ¿Por qué nos lastimamos? Otra vez, repito, pero es importante repetir. Porque nuestro riñón no puede sacar agua sola. Si yo meto agua sola, le estoy obligando al riñón por lo menos a sacar entre 1.5 a 4 gramos de sal por litro de líquido. Lo mínimo que puede es 1.5 gramos por litro. Después de eso, si yo sigo metiendo agua y no meto sal, mi cuerpo no tiene reservas de sal, no tiene una bodega de sal.
tiene un poquito de sal flotando por ahí, pero no tenemos reserva de sal, porque siempre ha habido sal en el mundo. Entonces el cuerpo no aprendió a guardar sal. Muy rápido se acaba la sal que tiene el cuerpo en los líquidos. Después de eso, ¿qué ocurre? Ya no puedo sacar agua. ¿Sí se entiende esto? Ya no puedo sacar agua. Si ya no puedo sacar el agua que metí, esa agua invade las células. Si esa agua invade las células muy rápido, te mata. Ya lo vimos, ¿se acuerdan la señora que murió por tomar mucha agua? Entonces, llega un punto en donde el riñón simplemente ya no puede sacar el líquido que le estoy metiendo. Ese líquido se acumula en la sangre y eso va a dar a las células. Si ese líquido invade el corazón y el cerebro, a un ritmo mayor que el cuerpo puede sacar, nos mata. Lo que pasa hoy en día es que ese proceso ocurre crónicamente. No nos mata, sí nos enferma. No nos mata agudo, no nos mata inmediatamente, pero nos genera muchas enfermedades incrementadamente, acumulativamente. Otra palabra que quiero que aprendan hoy a contextualizar en el sistema, el daño es acumulativo. Cuando diga estas palabras, el daño es acumulativo, quiero que pienses en alguien que fuma. ¿Qué cigarro lo mató? No te preocupes, Alex, yo también fumaba un montón, no va por ahí, es fácil explicarlo con el cigarro, porque si yo les pregunto, ¿qué cigarro mató a la persona? ¿O qué cigarro la enfermó? ¿Qué cigarro fue la que le dio el enfisema? Si empecé a fumar a los 12 años y tengo 60, no podría decirte qué cigarro me enfermó. ¿Están de acuerdo? Es algo que se va acumulando. ¿Están de acuerdo? Okay. Pasa lo mismo con el equilibrio hidroelectrolítico. El daño no es una cosa, se va acumulando. Es muy importante que aprendan a concebir que los síntomas se van acumulando, van aumentando. Es decir, una persona con 10 síntomas azules lleva mucho más tiempo tomando agua que una persona con 3 síntomas azules, porque pertenecen al mismo camino de incremento. Entonces, imagínense que hay una carretera, una autopista, que es el camino de mayor eficiencia del cuerpo, que lleva siempre por la salud. Una de las desgracias de la época que estamos viviendo es que de alguna manera nos han enseñado y estamos a veces más conscientes, a veces no tanto, pero de alguna manera tenemos el supuesto, insisto, a veces más consciente, otras no tan consciente, que la salud no es normal, que lo normal es enfermarnos. ¿Lo pueden sentir? Nuestra sociedad cree que la salud es raro y la enfermedad es lo normal. Entre mayor edad, lo normal es estar enfermos. ¿Sí lo ven? Si tú ves una persona de 90 años en perfecta salud, se te haría una proeza de la naturaleza, se te haría una excepción. Si tú ves una persona de 90 años con 20 enfermedades tomando 5 o 10 fármacos, se te haría lo normal. Esto es una de las grandes desgracias de nuestra época, que creemos que eso es lo normal. En la naturaleza lo normal es la salud, la enfermedad es la excepción. En la naturaleza lo normal es la salud, la excepción es la enfermedad. Para nosotros lo normal es la enfermedad, la excepción es la salud, y eso ya es un problema en sí mismo, conceptual, de paradigma, de creencia, de profecía autocumplible. ¿Sí? Luego les gusta hablar del poder de la mente, aquí es en donde nos mete el pie. Entonces tenemos que vaciar un poco para poder aprender algo nuevo. Entonces la propuesta, no quiero que me crean, es una propuesta. ¿Y qué tal que cuestionamos? No les estoy diciendo que me crean, les estoy proponiendo cuestionar si lo normal es estar enfermos o lo normal es estar sanos, en la naturaleza. Al ser humano ya sabemos que en nuestra sociedad lo normal es llegar todos fregados a la vejez. ¿Será que siempre fue así? ¿Será que eso ha sido así en todas las sociedades humanas? Si lo revisamos concienzudamente, ¿por qué no? Okay. Nada más es como, porque viene este concepto. Entonces tenemos una autopista que lleva siempre a la salud, esa es la normal. Eso es lo que nuestro cuerpo está diseñado para hacer, si lo dejáramos en paz. Y ahí es donde está la magia. Si lo dejáramos en paz, está diseñado para ser longevo y estar sano. Y luego está la desviación, está apartarse de ese camino de salud. Entonces, conforme más me alejo del camino, vamos a llamarle camino azul, el camino de la salud, ahorita estamos hablando de equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, está un camino de equilibrio hidroelectrolítico, que es de salud, y luego está lo que hacemos para apartarnos, para salirnos de ese camino. ¿Sí? Me puedo salir poquito o me puedo salir mucho, depende de qué haga. Entonces, tenemos esa flecha azul que simboliza la eficiencia máxima del cuerpo, la tendencia natural del cuerpo de mantener su salud. Y luego tenemos la otra dirección, que es alejarse de la salud. Y eso es en tiempo. ¿Sí? Entonces, dirección enfermedad, dirección salud, tiempo, meses, años. ¿Sí se entiende? Okay. Así es como quiero que conciban sus síntomas, porque va a ser más fácil entender cómo nos enfermamos y cómo nos curamos. Entre más me alejo de la línea azul, más síntomas aparecen, más se lastima el cuerpo, más desequilibrio ocurre, aunque no relaciones una cosa con la otra. ¿Se acuerdan que les dije al principio contexto del síntoma y direccionalidad del síntoma, no? Y les dije que lo opuesto es aislar el síntoma. Observa, trata de pon tu atención en esta idea, es súper interesante. Trata de pensar en síntomas azules que hemos hablado. De repente hay un síntoma azul que es zumbido de oídos, tinnitus. Otro síntoma es problemas de la tiroides, hipertiroidismo y luego hipotiroidismo. Otro síntoma azul son quistes de ovario. Otro síntoma azul es no poderse embarazar. Otro síntoma azul es ataques de pánico con hipoglicemias, falta de atención. Dime un médico que pueda relacionarlos. ¿Ven el problema? Todos tienen la misma causa. Y esto no es pensamiento de remedio milagro.
¿no? De tómate esto y se te cura todo. No, hemos estudiado cómo están relacionados. Ya saben cómo están relacionados. Cuando hablamos de los electrolitos y sus funciones, ya saben cómo están relacionados. Pero aparentemente no están relacionados. Entonces, si yo soy un médico normal y yo veo a una persona que tiene hipertiroidismo, le voy a dar algo para quemarle la tiroides y luego le voy a dar Eutirox el resto de la vida. Y no tiene nada que ver con su problema de embarazo. Para eso lo voy a mandar con un especialista a una clínica de fertilidad. Y van a hacer otra gama de hipótesis y de estudios que no tienen ninguna relación con la tiroides. Y luego, si esa persona también tiene anemia, no tiene nada que ver ni con la tiroides ni con no poderse embarazar, es anemia. Y lo voy a aislar. Y voy a tratar de entender la anemia de esta persona aisladamente qué es. Y esa es la mentalidad que tenemos, todo lo aislamos. Y te voy a dar en mentalidad que me tomo para la tiroides, para embarazarte, para la anemia, para no sé qué. ¿Sí? Les he hablado algunas veces de cómo se desarrolló este sistema. Yo lo que viví fue, yo sabía eso que les acabo de decir, separado. Entonces, a las personas con las que empecé a trabajar, y yo no les daba fármaco porque no podía en esa época, les decía, oye, vamos a quitar el agua sola y vamos a restablecer el equilibrio hidroelectrolítico. Y se curaban de todas las que acabo de mencionar. Mejoraba la tiroides, se les quitaba la anemia, mejoraba el sistema inmune, se les quitaba la celulitis, tenían menos ataques de pánico, mejor atención, mejor memoria, etcétera. Bajaban de peso, agua, etcétera. Yo no entendía la relación, pero veía los resultados todo el tiempo. Y no en uno, en cientos y luego en miles. Cuando eso ya establecí que era lo que pasaba, entonces tuve que deducir una fisiopatología, dados los resultados. El motivo por el cual pude hacer eso justamente fue por no dar fármacos. El fármaco ya no me dejó de estorbar. ¿Se entiende? Como médico nunca tendrías esa oportunidad porque siempre tienes fármaco. ¿Sí? ¿Ven cómo fue la idea? Si a mí me hubieras dicho esto hace años, no lo hubiera creído. ¿Qué tiene de relación hipertiroidismo, hipotiroidismo, anemia, baja del sistema inmune, celulitis, cansancio crónico, ataques de ansiedad y angustia, falta de memoria? No tiene nada que ver. No están relacionados. Y ahora entiendo que sí. ¿Bien? Lo que hubiera hecho normal si yo pudiera dar fármacos es fármaco, 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 fármaco y nunca me entero de la relación. Eso es lo que vivimos hoy. Entonces, hay un camino a la salud, que es el que el cuerpo busca, y luego lo que hacemos con el cuerpo que lo aleja de ese equilibrio, y el cuerpo trata de hacer todo lo que puede para regresar a su salud. Esas cosas que hace el cuerpo para regresar le llamamos enfermedad, pero en realidad es lo que el cuerpo está haciendo para regresar a su salud. Ok, entonces se los voy a poner aquí como si fuera el móvil y se le va acabando la batería, ¿no? Entonces, dirección salud, 100% de eficiencia. ¿Sí? Conforme se va disminuyendo la eficiencia, se va cansando, se va alejando y tiene cada vez menos recursos para mantener su funcionamiento. Entonces, entre más se aleja, más síntomas. Entre más se acerca, menos síntomas, pero acuérdense que en el camino de regreso tiene que reparar lo que ya no pudo reparar. Es lo que vamos a hablar esta clase, ¿no? ¿Se acuerdan que esto se los he puesto en muchas clases y les dije que íbamos a estarlo viendo mucho y que, que lo estudiaran para que cuando lo vean ya lo tengamos más o menos claro, ¿no? Los números estos 6.6, 9.9 y 12. Voy a tomar el rango entre 140 y 180, que está ahí en el cuadro rojo de la célula, y lo voy a expandir para poder hablar de eso, ¿ok? ¿Listos? Lo voy a hacer grande ese, ¿ok? Ahí está. Solamente tomé el pedacito de la célula, que está en el recuadro, que va de 140 a 180, lo hice grande. Eso fue lo que hice. Ahora, 140 miliequivalentes a 180 miliequivalentes equivale a 9.9 gramos a 12 gramos. Son aproximadamente 2 gramos de sal por litro de agua o de líquido. ¿Okay? Ahora, ¿por qué hice eso? Para que puedan ustedes visualizar la eficiencia. Cuando está arriba, es el 100%, y se acuerdan cómo dijimos que se rompe la sed por ósmosis y se va diluyendo la célula. En ese rango tan pequeño es donde baja de 100 a 80, 50, 30 y a 10. Conforme va bajando, hay una correlación directa con el número de síntomas y la intensidad de síntomas. Por ejemplo, la fibromialgia es imposible que aparezca arriba del 50%. Entonces, si alguien tiene fibromialgia, yo ya sé que esa persona está abajo del 50% de su eficiencia, yo ya sé cómo está su célula, yo ya sé más o menos cuánto tiempo lleva de diluirse, en qué proporción está, etcétera. Porque ese es el síntoma. ¿Vamos bien? Si esa persona me pregunta, ¿por qué me dio fibromialgia? ¿Se acuerdan la primera clase, la segunda, que les dije que yo puedo contestar por qué da fibromialgia o por qué da diabetes, pero no te puedo contestar por qué te dio tu diabetes o por qué te dio tu fibromialgia porque no sé qué hiciste tú. Tienes que aplicar las cosas de lo general a lo particular. Y entonces ya lo podemos contestar. Eso se llama contextualizar. Yo te puedo decir la fibromialgia porque da la fibromialgia. Tu fibromialgia tienes que aplicar lo que te estoy enseñando y decirme tú porque te dio. O trabajar con tu asesor y ver exactamente tú qué hiciste para tener ese desequilibrio hidroelectrólico. Eso es contextualizar los síntomas. ¿Se entiende cómo va diluyéndose la célula? Se va llenando de agua y va bajando su eficiencia. Conforme baja su eficiencia, se va enfermando, se va debilitando. Puede cada vez menos con sus funciones y deja de hacer cosas. ¿Sí se entiende? Imagínate que tienes un despacho de contadores que debería de funcionar con 20 personas. Y de repente corres a una, y luego corres a otra, y luego corres a otra, y luego corres a otra. Y de repente en lugar de tener 20 empleados tienes 3. Hay un montón de trabajo que ya no se está haciendo. Eso es enfermedad. Hay un montón de correos que no se están contestando, hay un montón de clientes que no se están atendiendo porque se está haciendo cada vez menos eficiente la oficina. ¿Se entiende? Eso es lo que le está pasando a la célula cuando la diluimos, cuando la llenamos de agua. Okay, entonces, 100% es salud y nos vamos alejando. Puede ser en meses o en años. Entre más se aleja de su equilibrio entre agua y electrolitos, menor es la eficiencia termodinámica. ¿Qué quiere decir eficiencia termodinámica? Eficiencia de la energía y de los recursos que tiene. O sea, ¿qué tan caro le sale a la célula estar viva? ¿Qué tan caro le sale al cuerpo estar vivo? Si es muy eficiente, todo le sale muy barato. Si es poco eficiente, todo le sale muy caro.
Esto significa que sus procesos químicos, fisiológicos, neuronales, endócrinos, metabólicos, etcétera, son cada vez más difíciles y cuestan más recursos. Eso es lo que significa que sea menos eficiente, que cuesta más y es más difícil. Por ejemplo, la fibromialgia es una fase extrema, es una fase avanzada de este estado de baja eficiencia en el cuerpo. Cualquier persona que se aleje lo suficiente del equilibrio hidroelectrolítico va a manifestar fibromialgia o disautonomía, entre otros síntomas, de enfermedades modernas. ¿Cuándo se nombró la fibromialgia enfermedad? 1992. La Organización Mundial de la Salud reconoció la fibromialgia como enfermedad en 1992. ¿Cuál es la causa de la fibromialgia y la disautonomía? Desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Cuándo nos pusimos a tomar un montón de agua sin sed y quitar la sal? Los 80s. Entonces, toda la década de los 80s nos dedicamos a tomar un montón de agua y de líquidos y bajarle a la sal, desde los 70s. Y empezó a surgir esta enfermedad, claro. Y en el 92 ya dijeron, oye, ya tenemos un nombre para este síntoma, se llama fibromialgia y aquí está la característica y no tiene diagnóstico clínico. Perdón, no tiene diagnóstico en una analítica o de gabinete, es solamente clínico. ¿Vieron cómo va de la par? En uno de los estudios que quiero publicar, pongo un mapa del mundo y el consumo de agua y el consumo de sal. ¿Cuándo empezó a incrementar el consumo de agua y bajar el consumo de sal junto con los casos registrados de fibromialgia? Van a la par, con 6 meses de desfase. Empieza el consumo de agua y la disminución de sal, pasan 6 meses, empiezan los casos de fibromialgia. Van a la par. ¿Sí, se entiende, no? Y eso es en millones de casos. Bueno, miles, depende en qué época. Entonces, por ejemplo, si pasamos de 100 a 80, ¿qué síntomas vamos a tener? Primero es la caída del cabello. Esto sí lleva el orden que les estoy diciendo. Me encantaría que vayan acordándose en orden de cómo aparecieron tus síntomas. Acuérdate en orden cómo fueron apareciendo tus síntomas lo mejor que puedas en el orden. El orden aquí es importante. Normalmente lo primero que ocurre es la caída de cabello. Después problemas con vértigos, mareos, tinnitus, síntomas de los oídos. Después dolores de cabeza que pueden ser esporádicos o pueden ser crónicos. Celulitis incrementándose. Entonces, estos 4 síntomas son clásicos al inicio del desequilibrio hidroelectrolítico. Celulitis, dolores de cabeza, caída de cabello y vértigo, mareo, tinnitus. ¿Okay? Ahora, al llegar a 50% de eficiencia, cansancio crónico, ya el síndrome de cansancio crónico, por eso tanta gente hoy lo tiene. Anemia y baja de las defensas, también es muy común. Ansiedad, angustia, ataques de pánico, eso es cada vez más común. Hipertiroidismo y luego se hace hipotiroidismo, déficit de atención y pérdida de la memoria. Entonces tenemos cansancio crónico, anemia y baja de las defensas, ansiedad, angustia y problemas de la tiroides. ¿Ven cómo se van acumulando? O sea, no quiere decir que porque ya tienes el cansancio crónico, los problemas de la tiroides, la ansiedad, la angustia, los ataques de pánico y la anemia, ya se te quitó la celulitis o la caída del cabello o los zumbidos de oídos. No, esos van empeorando y van surgiendo más síntomas. Porque nos estamos alejando de la autopista salud. Van incrementándose. Al llegar como al 30% de eficiencia, ya tenemos hipotiroidismo, problemas menstruales, neuroendocrino, problemas menstruales, la regla se adelanta, se atrasa, es irregular, sangrados muy abundantes o escasos, problemas para embarazarse, tanto en hombres y mujeres, colesterol elevado, ¿se acuerdan que hablamos de esto que era un mecanismo de defensa de la invasión de agua? Presión alta y palpitaciones. Cuando ya llegamos a palpitaciones es porque ya está afectando crónicamente al corazón. Se van acumulando. Entonces al principio celulitis, caída de cabello, zumbidos de oídos, etc. Luego ya cansancio crónico, anemia, baja de las defensas, ansiedad, angustia, hipertiroidismo. Luego hipotiroidismo, problemas menstruales, problemas neuroendocrinos, no poderse embarazar, problemas cardíacos, palpitaciones, etc. Y cuando llegamos al 10% ya tenemos fibromialgia, disautonomía, Alzheimer, Parkinson, demencia senil prematura, etc. Depresión clínica. ¿Okay? Estos son los más comunes. Acuérdense que hay más de 150 síntomas azules o enfermedades crónicas. Estas son los más comunes en la mayoría de las personas en este orden. Se van acumulando. Ahora, alcen la mano quien vio aquí su orden. Ajá. Pueden ver ahí más o menos su orden, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, hace 30 años te empezaste a desviar de la carretera de la autopista salud. Hace 30 años tenías esos síntomas que estabas al 80%, no está tan mal. Hace 15 ya vas, o sea, ¿se acuerdan cómo fue aquí? Ya estás al 50. Entonces, hace 30 tenías caída de cabello, celulitis, zumbido de oídos, pero hace 15 ya tenías cansancio crónico, no te puedes embarazar, problemas menstruales. Luego hace 5 ya tenías hipotiroidismo, problemas cardíacos, palpitaciones, etc. Hace 6 meses ya tuviste ataques de pánico, tuviste colesterol muy elevado, tuviste fibromialgia, disautonomía, etc. O sea, se van incrementando. Imagínate que te vas alejando más y más y más y más de la carretera de la salud. Entonces, ¿cómo va a ser el regreso? Y esto es el objetivo de darles esta clase. Yo quiero que te hagas consciente que es imposible regresar sin síntomas. O sea, no es que venga un helicóptero por ti y te recoja 200 kilómetros a la derecha de donde no deberías de estar y te carguen sin síntoma y mágicamente aparezcas en la carretera de la salud y no tú. Eso es lo que como que inventamos, que es lo que queremos que pase. ¿Sí lo ven? Es como un supuesto de decir, oye, pero si ya estoy haciendo todo bien, ¿por qué no voy mejor, 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 mejor? Porque así no funciona. Si a tu casa le dejas de dar mantenimiento hace 30 años, va a haber un montón de cosas en tu casa que dejan de funcionar y va a ir incrementando. Imagínate que el jardín no lo podas en 30 años, pues tienes una jungla allá adentro. De los 3 baños que tienes en tu casa, porque por algún motivo tienes una casa muy grande, no sirven 2 baños, ya nada más usas uno. ¿No? Y tienes goteras, pero no las has arreglado, entonces ya se pudrió la madera. Y no has pintado la fachada, ya se está cayendo. ¿Sí? Se va acumulando, 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 acumulando. Cuando por fin decides arreglar la casa, no es como mágicamente ya todo se repara y ya, ¿no? Y no tienes recursos para arreglarlo todo junto. Tienes que decidir, oye, ¿qué es más importante, arreglar el baño o arreglar la fachada? No, pues el baño, la fachada es estética, el baño es urgente. Oye, la gotera, porque nos vamos a enfermar y porque es peligroso, se puede caer el techo, porque, ¿no? ¿Sí se entiende? Y eso es lo que hace el cuerpo, decide qué es lo más importante y se pone a repararlo. Ahora, ¿qué pasa cuando reparas tu casa, cuando traes trabajadores a tu casa? ¿Es un proceso muy a gusto? ¿Es delicioso traer trabajadores a tu casa que estén ahí día y noche haciendo ruido y pegándole a las paredes? Es horrible. ¿Quién dijo que ese era un proceso amigable? No. ¿Sí lo ven?
Es exactamente igual en el cuerpo. Llevamos muchos años sin poder reparar las cosas que hay que reparar. Y estamos alejados del camino de la salud. ¿Vamos a regresar? Sí. ¿Lo vamos a hacer al tiempo que nosotros queremos? No. Tiempo del cuerpo, proceso del cuerpo. Por eso no tiene caso que hagan todos los cambios juntos y el cuerpo solamente puede con un cierto ritmo, no tiene sentido. Y por eso están aprendiendo a llevar un ritmo. Ahora, ya vas de regreso, claro que va a haber síntomas de reparación. ¿Se entiende? Y eso es al ritmo del cuerpo, pero claro que va a haber síntomas de que tu cuerpo se está reparando. ¿De dónde sacamos que no va a haber síntomas y que voy a ir mejor, 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 mejor? No. O sea, sí estoy mejorando, pero me voy a sentir mal. Pero voy mejor. Esto luego les cuesta trabajo entender. Si yo traigo trabajadores a mi casa y tiran una pared, ¿mi casa está mejor o peor? ¿Quién dice que está peor? Los que dicen que está peor son los que la van a pasar de la chingada con la desintoxicación. No, tu casa va mejor, aunque la estés pasando mal porque se está reparando. A ver, ve la diferencia entre cojo una granada y la vuelvo en la sala. Eso es peor, peor, real, peor. Traer trabajadores y que tiren un muro para reparar el baño, eso no es peor, eso es mejor. Porque antes estaba el baño destrozado, no lo podía usar y no estaba haciendo nada al respecto. Ahora traje trabajadores, rompen el muro, me choca, me cae mal, la paso mal, pero voy mejor porque se está reparando. Entonces, si traigo trabajadores y tiran el muro, ¿vamos mejor o peor? Ya, muy bien, todos ya saben qué contestar o qué no lo que ver. Lo que aprendieron es lo que yo quiero oír, no lo que realmente está pasando, pero bueno, es un principio. ¿Entienden el concepto? Si estoy reparando la casa, aunque haya polvo y cascajo y trabajadores que además no se ponen desodorante y mi casa huele a sobaco, no sé si en España dicen sobaco. Exacto, entonces huele a axila, sudorosa, porque además tuve la buena idea de traer los trabajadores en verano, entonces mi casa apesta. Tengo que ver al plomero que se agacha y le tengo que ver ahí la ranurita del culo, lo cual no es agradable, hace ruido, trae taladros, ¿no? Ese es el proceso, pero voy mejor porque estoy reparando. Lo que se confunden ustedes es porque la expectativa es la que les da en la torre, la expectativa es la que confunde. La expectativa es, si me estoy esforzando y estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué tengo síntomas? Justamente porque lo estás haciendo bien. Traje el trabajador, le pagué una pasta, compramos material y no hay un ruido. Te vio la cara, se robó el dinero, ya está en las Islas Canarias con 3 amigas, ¿no? ¿Sí me entienden? Sería imposible que estés reparando tu casa y si no hay ruido y no hay... ¿Ya entendieron, no? Bueno, este es el concepto que más se complica aquí. Entonces, proceso versus síntoma aislado. ¿Cómo crees que va a ser tu camino de regreso? Recuerda, los síntomas específicos son personales, aunque todos pertenecen al mismo grupo y tienen la misma causa. El proceso tuyo de regreso va a ser el tuyo. Son del mismo grupo, vas a compartir algunos síntomas con compañeros. Esto entra la idea de, por ejemplo, yo, David, sé que mi órgano de choque es la cabeza. A mí, cuando tengo desequilibrio hidroelectrolítico, me pega en dolor de cabeza siempre. Otras personas les pega en insomnio, otras personas les pega en la menstruación, otras personas les pega en las rodillas, otras personas les pega en la celulitis, otras personas les pega en el sistema inmune. ¿Sí? Todos estamos lastimados del mismo grupo, pero lo manifestamos individualmente por cómo estamos construidos. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo sabes cuál es el tuyo? Pues simplemente tienes que mirar a tu pasado y ya sabes cómo va a ser la salida. Porque va a recorrer el mismo camino. El mismo camino que tú recorriste para enfermarte es el mismo camino inverso que recorres para curarte. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Cuando el cuerpo empieza a acumular toxinas, primero las quiere sacar, pero no puede. Cuando el cuerpo no puede sacar las toxinas, un lugar en donde las va a acumular va a ser el hígado. Pero ya se llenó el hígado de toxinas. Siguiente lugar en donde va a acumular toxinas probablemente sea en el tejido adiposo de la piel. Segundo lugar, primero hígado, luego piel. Tercer lugar, articulaciones. Cuarto lugar, riñones. ¿Sí? Entonces, primero fue hígado, después fue tejido adiposo, la grasa, después las articulaciones y después el riñón. El último síntoma que tiene la persona son piedras en el riñón, o ardor en el riñón, o ardor al orinar, porque ese es el último lugar donde acumuló toxinas. ¿Cómo se va a curar? En sentido opuesto. Primero se salen las del riñón, después se salen las de la piel, después se quita lo de la artritis y al final lo del hígado. Porque lo acumuló en un sentido, lo quita en el sentido opuesto. ¿Se entiende? Entonces es muy importante ser conscientes del camino que recorrimos en enfermarnos porque la curación va a ser semejante. No idéntico, pero semejante. No vamos a recorrer un camino diferente al que recorrimos para enfermarnos. Vamos a recorrer más o menos el mismo camino. ¿Lo pueden ver? Eso es el órgano de choque de cada quien, o los órganos de choque de cada quien. Si en el cole te iba mal en matemáticas, ese es tu órgano de choque, esa es tu materia de choque. Si en el cole te iba mal en ortografía, ese es donde va a pegar. ¿Sí? Órgano de choque es una manera de decir cuál es la fuerza de una cadena, el eslabón más débil. ¿No? Si yo tengo una cadena de acero y un eslabón es de papel, toda la cadena es de papel porque eso es lo que va a aguantar papel. Ese es el eslabón débil, eso es el caminito que recorrimos para enfermarnos, ese es el que recorremos para curarnos. Esa es la idea. Más o menos a la inversa. ¿Por qué crees que hicimos el ejercicio de la segunda clase de causa azul y causa verde? ¿Por qué? Algunos, en este grupo no, pero en otras generaciones me han preguntado de qué sirve irnos al pasado para ver los síntomas. Yo no quiero irme al pasado, quiero ver hacia adelante, quiero saber qué hacer. La respuesta es porque si yo no sé el camino que recorrí para enfermarme, me va a ser más difícil conocer el de regreso. Dicho de otra manera, si yo me hago consciente, más o menos, del camino por el cual me enfermé, va a ser mucho más fácil que me dé cuenta cuando me estoy curando, y eso es direccionalidad de los síntomas y contextualizar los síntomas. Si yo sé cuál fue mi camino para enfermarme, también sé cuál va a ser mi camino para curarme y cuáles van a ser mis síntomas de curación en lo particular. Por eso es importante que sepan, más o menos, cómo fue tu historia de enfermarte, si es azul, si es verde o si no sabes. Y eso lo hemos visto de la primera clase, ¿no? Hay síntomas generales de regreso a la curación, a la salud, y hay síntomas particulares de regreso a la salud. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas generales de la salida del agua tóxica y regreso al equilibrio hidroelectrolítico? Esto los vamos a tener casi todos. Diarrea, hinchazón de manos, pies o cara, síntomas de orina,
pérdida de peso agua, dolores de cabeza, tener mucha energía, tener mucho cansancio y se oscila. Vamos a tener momentos de energía y momentos de cansancio. Lo vamos a hablar ahora en la clase. ¿Cuáles serían los síntomas particulares de salida de agua tóxica y regreso al equilibrio? Pero los particulares son los tuyos a lo largo de tu propia vida, de tu propia historia personal. ¿Cómo puedo saber cuáles son mis síntomas particulares? Son los que han ido apareciendo según la causa. Lo importante es que conozcas tu causa personal. Por eso hicimos el ejercicio en las primeras clases. Entonces, ya sé que es difícil acordarse, pero dentro de lo posible, es decir, yo siempre he sufrido de contracturas musculares del lado izquierdo. A mí siempre me duele la rodilla, no sé qué. A mí, cuando me estreso, lo que me pasa es insomnio. No, a mí lo que me pasa es que siempre que hay un cambio de clima, me dan gripas y se me cierra la garganta y tengo tos. Esas sí las ubican, nos la pasamos quejándonos de madre y media. Es eso. Pregúntale a tus papás, pregúntale a tu pareja, pregúntale a tus hermanos, pregúntale a la gente cercana de qué te has enfermado normalmente. Ahora, ya que tengas eso, trata de darte cuenta, trata de ordenarlo, verde, azul o no sé. Oigan, nos vemos muy serios, ¿te están entendiendo la idea? Lo que les estoy tratando de enseñar en esta clase es dejar de aislar síntomas. Si aíslas síntomas, te vas a confundir. Entonces lo que hay que hacer es ver todo nuestro proceso como una sola cosa, grandota. Ahora, para entenderle, esa cosa grandota tiene azul, verde y no sé. Luego vamos a hablar del no sé. Ahorita tienes azul, verde y no sé. Ahora mismo ya hablamos de azul, entonces ya deben de saber azul y por exclusión verde y no sé. ¿Sí? Si ya sabes tu azul, uy, no, es que yo celulitis ha sido una cosa terrible en mi vida. No, bueno, yo dolores de cabeza toda la vida y empeoró en esta época, en esta época y en esta época. No, yo infecciones, todo el tiempo infecciones. No pasa un mes sin que tenga una infección, ya sea gastrointestinal o que sea, etc. No, lo mío ha sido mucho cansancio, ansiedad, angustia, insomnio, ataques de pánico, problemas emocionales, eso es lo mío. ¿Sí lo pueden ver? Ok. Si eso pudieras ver la sucesión, tienes un mapa de más o menos lo que va a vivir tu cuerpo de regreso. Lo que te va a hacer eso es, vas a tener donde poner atención. Entonces, cuando tú cambias el gramo de sal, estoy tomando 5 gramos de sal por litro, incrementé a 5.5 y estos síntomas florearon, aumentaron. Por el contexto, vas mejor. ¿Por qué? Porque los síntomas que has tenido a lo largo de tu vida están aumentando con el cambio específico azul. Eso lo que nos indica es que vas mejor. Porque le estoy dando contexto. Entonces, la direccionalidad es, me estoy curando. ¿Sí? Por ejemplo, el otro día estaba hablando con una persona, amiga mía, que es veterana del sistema de hace mucho tiempo y me decía, oye David, tengo un zumbido en el oído izquierdo y yo pienso que es emocional, porque me está doliendo así, así, así. Y yo compenso, o sea, me tomo suero y compenso mi kombucha, nada más tomo suero y kombucha y la compenso muy bien. Entonces yo, que no doy por hecho las cosas, investigo y soy muy preciso. Entonces le pregunto, ¿cuánto suero tomas? Me dice, yo me preparo el suero, medio litro, le pongo 20 gramos de sal. Perdón, medio litro le pongo 10 gramos de sal. Quiere decir que su proporción son 20 gramos por litro, ¿están de acuerdo? Si a medio litro le pone 10 gramos, ella está en 20 gramos por litro. ¿Me siguen? Okay. Y luego me dice que a la kombucha le pone 3 gramos de sal por botella. ¿De cuánto es la botella? De 370 mililitros. Casi 400. ¿Cuál es su proporción entonces con la kombucha? Si le pone 3 gramos por 360 mililitros, más o menos le está poniendo 9 gramos por litro. Vamos a redondearlo a 10 gramos por litro. Su kombucha tiene 10 gramos por litro y su suero tiene 20 gramos por litro. Ahora, le pregunté por tiempos para saber orina. Oye, ¿cómo te lo tomas? Ah, pues cuando voy a yoga, regresando, entre que voy y regreso, me tomo el suero. Termino y la kombucha me la tomo cuando ya empiezo a trabajar, después del mediodía. ¿Ok? Entonces ya hubo orina. Entonces, ¿qué es lo que está viviendo su cuerpo? En la mañana, 20 gramos de sal por litro de líquido y en la tarde, 10 gramos de sal por litro de líquido. Ahora contéstenme, ¿el zumbido de oídos es curativo? No, no es curativo. ¿Por qué? Porque está fluctuando. No está incrementando correctamente. Yo lo que les expliqué es que ustedes tienen que llevar una curva correcta. Ella está 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20, 10. Es una locura eso para el cuerpo. Lo que le está generando es este cortocircuito. Si ella me dice, tengo zumbido de oídos, y le pregunto, ¿qué estás tomando? Suero. Perfecto. ¿Cuántos gramos de sal? 10. ¿Ok? ¿Cuándo incrementaste? La semana pasada. Y cuando incrementaste, ¿cuánto tiempo después te zumbó el oído? Dentro de 2 días. Y ya no incrementaste más, no. Y después de un tiempo baja, sí. Eso quiere decir que va mejor o peor. Mejor. Porque lleva una cantidad constante. ¿Vieron cómo no puedo contestar zumbido de oídos? No puedo. Porque no es el mismo zumbido de oídos en un caso y en el otro. Le tengo que dar contexto para saber la dirección. En mi amiga, que está subiendo y bajando y subiendo y bajando, la dirección es que va para adelante y va para atrás, y va para adelante y va para atrás, y va para adelante y va para atrás. En la otra, está incrementando correctamente. Si está haciendo lo correcto, lo que le pasa es curativo. Si está haciendo lo incorrecto, va en el sentido opuesto, lo que le pasa es que va mal. No vemos síntomas, vemos causa. Estoy haciendo pausa dramática, no me quedé paralizado. ¿Quién le está ayudando a esta idea? Hacen la mano. ¿Sí? Que los veo un poco deprimidos, ¿es porque pasaron de fiesta y están mal y tienen cruda moral? ¿No? ¿A quién no le está ayudando esta idea para animales? ¿Sí? Puede decir así como, a mí no me está sirviendo nada. Pero, ¿alguien? ¿No? ¿Bien? Okay. Están muy serios. Síntomas de salida del agua tóxica del cuerpo. O sea, estos son los síntomas que la mayoría de las personas vamos a vivir. Estos son los generales. Ya se los he mencionado, pero ahora quiero ser mucho más específico. La diarrea por desintoxicación de agua atrapada en la célula. Hay muchos tipos de diarrea, ¿ok? Por ejemplo, cuando cambie tu flora intestinal, te va a dar diarrea. ¿Cómo cambiamos la flora intestinal? Tomamos vinagre, tomamos queso azul, cualquier tipo de queso con penicillium roquefort. Ahorita no vale la pena que lo hagas porque todavía no hemos llegado ahí. Porfa, no se los estoy diciendo para que lo hagan. Es un ejemplo. Tenemos una flora intestinal ácida que se va a pelear por territorio con la nueva flora intestinal alcalina.
Y como son muchos metros de intestino, cada X número de centímetros, cada 10 centímetros, cada 15 centímetros hay guerra, y de la guerra los que pierden, esos se tienen que salir, y eso da diarrea. Esa diarrea es muy diferente a la diarrea por salida de agua. ¿Cómo podría yo saber? Por eso tampoco quiero que se hagan muchos cambios, porque es imposible saber cuando haces muchos cambios. Eso sí es método científico clásico. Si yo cambio una cosa que es equilibrio hidroelectrolítico y me da diarrea, específicamente cuando le subo medio gramo a la proporción, me da diarrea, pues ya sé qué es eso. Si quito los lácteos, quito el pan, meto vinagre, meto queso azul y además dejo de cenar, pero además le bajé y entro en cetosis y además le subo la sal, ¿qué fue? No tengo la más idea. Es más difícil. Por eso llevamos ritmo. Ahora, si ya lo hicieron, no importa, ya no le cambien muchas cosas. Cuando hacemos un cambio, somos deliberados en el cambio para observar el efecto. Y eso nos ayuda a saber cómo vamos. Eso es parte de la metodología de saber hablar con el cuerpo. No es por necios nosotros, es porque te da una nitidez del síntoma mayor. Entonces, lo único que cambio es la proporción de gramos de sal por litro de líquido y veo mi diarrea. No va a ser diarrea de moco generalmente, ni verde, ni negra, ni azul, ni fosforescente, va a ser agua. Y se siente agua. Es una diarrea muy particular de agua con una urgencia de ir al baño intensa. Y es poco tiempo después del incremento de gramos de sal por litro de líquido y tiende a disminuir pasado unos días. Ese es el contexto que me dice que esa diarrea quiere decir que estoy sacando agua y me quedo en mi meseta. Hay otra diarrea de cuando hay un pleito entre microorganismos, y esa sale con moco, esa sale verde, esa sale negra, esa huele mal, esa arde, se siente diferente, tiene muchas cualidades diferentes. Si yo las combinara las dos y es de agua con la otra, sería confuso. Por eso tienen que saber esta diarrea qué es y esta cuál es. ¿Cómo lo vas a saber? Siendo ordenados con los cambios. ¿Sí? ¿Ya ven cómo lo hacemos? Oigan, eso está impresionante, ¿no? Muevan algo, hagan como, ¡wow! ¡Qué grato! Como no estamos ahí físicamente. Entonces, la diarrea por desintoxicación de agua atrapada en la célula ocurre conforme la presión osmótica afuera de la célula logra jalar el agua de adentro de la célula y la saca. Esto ocurre conforme vamos aumentando la proporción de gramos de sal por litro de líquido. Recuerda que cada quien tiene su propio umbral osmótico. El líquido que le sale a la célula puede salir por la orina o puede salir por el colon como diarrea. Eso ya depende de muchos factores en el cuerpo que sería imposible para nosotros con nuestra limitada inteligencia predecir, porque el cuerpo sabe más. Así de simple, ¿no? ¿Cuál es el secreto para poder contestar la pregunta? ¿Esta diarrea es salida de agua? ¿Es correcta o voy mal? El contexto. ¿Cuál es el contexto? Incrementé abruptamente los gramos de sal por litro de líquido. Cuando incrementé los gramos de sal por litro me dio sed y tomé suero y me dio más sed, por lo tanto eso fue agresivo, eso no es bueno. Incrementé correctamente los gramos de sal por litro en el suero, pero luego tomé otros líquidos. Y entonces estoy teniendo una fluctuación. Entonces ahí está saliendo agua, pero se está volviendo a meter, pero está saliendo, pero está volviendo a meter y no estoy avanzando. Si estoy llevando el incremento suavemente correcto, me tomo mi incremento, a las horas tengo la diarrea, me quedo estacionado precisamente y sigue saliendo diarrea y después de una semana va disminuyendo, todavía no incremento, pasan 2 o 3 días, vuelve a salir y me quedo ahí, ya llevo 10 días, eso es correcto. La respuesta no me la va a dar la diarrea, la respuesta me la va a dar lo que estoy haciendo. Eso le llamamos contexto del síntoma. Nadie, ningún asesor, ni yo, ni nadie te vamos a poder contestar sin contexto. Por eso es tan importante que observen su contexto y sean precisos. Porque entonces nos dan herramientas para decirte qué está pasando, o tú misma vas a decir, ya te está pasando. La respuesta está en el contexto, no en el síntoma. El síntoma da igual. Les juro que el síntoma da igual. Lo importante es el contexto, los cambios que haces. ¿Sí? Yo tenía una amiga cuando empecé a dar consulta de nutrición, muy al principio, tendría yo como 20 años. Esta fue de mis primeras pacientes, ahí fue cuando todavía me recomendaban entre familiares, ¿no? Y esta amiga se comía fruta como 6 veces al día. Había semanas que solo comía fruta. Yo, ni en mi más loca imaginación, hubiera pensado que la fruta podía hacerle daño a alguien. Nunca lo hubiera imaginado. Yo tendría la idea que la fruta es de lo más sano que hay, que ella comía perfectamente bien, pero tenía un montón de síntomas. Tenía artritis, distensión abdominal, gastritis, colitis, insomnio, un montón de síntomas. Yo no tenía la más remota idea. Lo único que había para justificar es que lo único que había desbalanceado en su vida era esa cantidad de fruta. Entonces, lo deduje de esa manera. Dije, es que no, o sea, es demasiada fruta. O sea, solamente come fruta. Entonces le dije, vamos a quitar la fruta. Obviamente fue un problema, ¿no? Porque solamente se alimentaba de fruta. Además, una amiga judía, kosher, entonces la fruta era muy práctica para ella porque pues es kosher y ya está, ¿no? Entonces dije, no, ya, vas a quitarte la fruta y vas a comer kosher, pero así. En menos de un mes se curó del 90% de lo que tenía. Yo no hubiera imaginado jamás que eso fuera posible. Lo que me dio la respuesta del síntoma fue el contexto. ¿Sí? Había un gran desequilibrio obvio, aunque yo no entendiera el efecto. Entendí la causa. Cambié la causa, se quitó el efecto. Entonces yo aprendí el problema que pueden causar las frutas. A partir de ese momento entendí que la fruta había que tomarla en cuenta como causa. Pero no fue porque yo pensara que la fruta... No, mi pensamiento fue, ¿qué en su vida está en exceso? ¿Se entiende el proceso lógico de esto? Es lo que les estoy tratando de transmitir. No pienses síntoma. Piensa qué es lo que haces. Y qué es lo que has hecho. Y qué es lo que acabas de cambiar. Ese es otro de los motivos por los cuales hacer muchos cambios juntos solamente crea caos. Porque no puedes observar, cambio esto, cambia esto, cambio esto, cambia esto. No lo puedes observar. Entonces es más complicado que sepas cómo vas. Y además le estás haciendo muchos cambios a tu cuerpo que tu cuerpo no puede llevar el mismo ritmo que tú. Te vas a frustrar. La diarrea por desintoxicación de agua atrapada en la célula. Cuando el agua se sale de la célula, se va al espacio extracelular. ¿Se acuerdan 3 espacios, no? Adentro de la célula, afuera de la célula y la sangre. Después de irse al espacio extracelular, que es el intersticial, afuera de la célula del jardín, ¿se acuerdan casa, jardín, río? Cuando el agua se sale de la célula, se va al jardín. Cuando se sale del jardín, se va al río, que sería la sangre. Eso aumenta el volumen de sangre. Eso eleva la presión arterial. No es peligroso, no es malo y no es para siempre. Es transitorio, pero sí hay que tomarlo en cuenta para ciertas enfermedades. Por eso personas con aneurismas les decimos que no hagan el sistema porque eso nos asusta.
Entonces, gente que tiene la presión alta, ¿qué tiene que hacer? Cuando nota que se le eleva la presión, tiene que hablarle al médico y decirle, oye, se me incrementó la presión, ajustame mi medicamento. Lo más probable es que le va a servir un diurético, porque el incremento de presión fue por volumen. Si le incrementan el diurético, se le va a bajar muy rápido la presión. Y luego cuando se le baje la presión, le vuelve a dar al médico, oye, ya se me bajó la presión, vuelve a ajustar la dosis. Y ya, no es peligroso. Y no cambia mucho la presión, pero es importante que lo sepan. Y entendieron que no es culpa de la sal, ¿verdad? Es la salida de líquido. Okay. Este efecto es pasajero y lo vamos a ver en una clase que vamos a dedicar a enfermedades. Dentro de ellas está la presión arterial. Eso viene en el último tercio del curso. Por eso es importante incrementar la proporción gramos por litro suavemente y paulatinamente. Ahora, ¿por qué se hinchan las manos, pies y cara? ¿Por qué se hinchan cuando se sale el agua tóxica de adentro de la célula? Se sale. Esto es muy importante que lo entiendan. Cuando el agua se va de adentro de la casa, se sale al jardín, el jardín no se puede expandir mucho. El jardín no tiene elasticidad. ¿Okay? Se puede expandir muy poco. La célula se puede expandir mucho, tiene mucha elasticidad. Afuera de la célula tiene muy poca elasticidad. Entonces, cuando sacamos agua de adentro de la célula afuera, muy poca agua ya se siente mucha hinchazón. Pero es porque no se puede expandir mucho ese espacio. ¿Okay? También se empeora al estar de pie mucho tiempo sin moverse, mantener mucho tiempo en una posición, porque ahí, cuando estás mucho tiempo de pie y se te hinchan los pies, es porque el agua de la sangre, de la vena, se está saliendo al espacio que está en el jardín, afuera de la célula. Pero como ese espacio no aguanta mucho contenido de líquido, rápidamente sientes hinchado. Cuando el agua está adentro de la célula, no sientes hinchazón, pero tienes celulitis y tienes síntomas. ¿Pueden ver la diferencia? A ver. Una persona que tiene 15 síntomas azules se come unas aceitunas, porque se va a un bar y se come aceitunas que están muy saladas y anchoas. A los 10 minutos se hincha. Le echa la culpa a la sal de las anchoas y de las aceitunas, diciendo lo que la mayoría han escuchado. Es que la sal retiene líquidos. Ajá. La sal hincha. Ok, pero ella viene con su amiga, que hace un año y es veterana y sabe perfecto todo esto. Y ella ya está en una proporción de ingesta de 15 gramos por sal. Se come las mismas anchoas, se come las mismas aceitunas y no se hincha. ¿Por qué? Por ósmosis. La primera amiga tiene muy baja la proporción de gramos de sal por litro de líquido adentro de la célula. Cuando entra la sal de las aceitunas y de las anchoas, ¿qué pasa? Chupa, jala el agua de adentro de la célula hacia afuera. Inmediatamente se siente hinchada. ¿Es culpa de la sal? No, la sal la está curando, porque le está sacando el agua. ¿Ella qué va a sentir? Causa-efecto va a decir, cada vez que como aceitunas o como sal o como anchoas, me hincho. Por eso la sal me cae mal. Ella no va a ver la cantidad de líquido que toma, los síntomas azules que tiene, la fibromialgia que tiene es por eso. Entonces ella tiene fibromialgia y cree que la sal la hincha. La amiga vaya y dice, se pelean y se dejan de hablar porque entonces le dice a la otra que por qué se mete en su vida y que esto siempre lo hace desde que eran pequeñas y se pelean los hermanos. ¿Entendieron? No es culpa de la sal, es culpa del agua que está atrapada dentro de la célula. Muevan algo. No muy cansado. Entonces, medidas que ayudan: meter los pies en agua hipertónica, agua con mucha sal, subir los pies, o sea, poner los pies, o meterte a la tina con agua con sal hipertónico, ahí sí, porque nada más es el edema que está superficial, que está en el tejido conectivo en la piel, ahí sí, no te va a servir la tina con sal para sacar edema de los órganos internos, no, pero para estas cosas sí te va a ayudar. Entonces puedes subir los pies o piernas, usar medias de compresión, duchas en agua de mar o agua hipertónica o meterte al mar a nadar, ¿no? Los síntomas de orina pueden incluir aumento en la cantidad de orina, ardor al orinar, arenilla al orinar y o piedras, sensación como de infección al orinar, mal olor u olores intensos al orinar, quedarse con ganas de orinar o sentir que no ha salido todo, que se llama pujo y tenesmo, una sensación incómoda al orinar o al empezar al orinar. Entonces, si tú estás siguiendo el sistema y vas incrementando los gramos de sal por litro de líquido, como hemos indicado, paulatinamente, y en uno de los escalones sientes estos síntomas, 1, 2, 3 o todos, aumento en la cantidad de orina, ardor al orinar, arenilla al orinar y o piedras, sensación como de infección al orinar, mal olor u olores intensos al orinar, quedarse con ganas de orinar o sentir que no ha salido todo, una sensación incómoda al orinar o empezar a orinar. Esto ocurre porque el riñón se llenó de sarro. Ese sarro ocurre, y esto es lo que cuesta mucho trabajo al principio entender. Ya se los he explicado en otras ocasiones, pero va de nuevo. Cuando las personas toman grandes cantidades de agua simple y orinan transparente, la idea es que tu cuerpo está limpio y que gracias a tomar estas grandes cantidades de agua, tu riñón la está pasando muy bien y tu cuerpo está limpio y lo último que te preocuparía es tener piedras. La realidad de lo que está ocurriendo es que al tomar tanta agua y pocos electrolitos, tu cuerpo no puede sacar sustancias tóxicas como urea y creatinina y otros aminoácidos o metabolitos que pueden ser tóxicos. Se acumulan en el riñón y forman sarro. ¿Esto se entiende? Las personas que tienen peores síntomas del riñón son personas que han orinado transparente durante muchos años, que tienen un gran número de síntomas azules. Si estás en esa situación, lo que debes de esperar es tener estos síntomas de orina. Cuando hay exceso de agua y falta de electrolitos, el cuerpo tiene que conservar sus electrolitos, no los puede sacar porque tiene muy pocos. Esto causa que el riñón se vaya llenando de sustancias tóxicas como un sarro, formando piedras después de algún tiempo. ¿Por qué presentan estos síntomas de la orina al salirse el agua tóxica de adentro de la célula? El tipo de piedras que estamos hablando se pueden formar de estas sustancias. Calcio, porque el pH ácido se come el hueso, y eso es osteopenia, lo vamos a hablar cuando hablemos de pH en los síntomas verdes. Uratos, que sería ácido úrico, por el metabolismo de las proteínas. Entonces, una persona que toma grandes cantidades de líquido, pocos electrolitos, y come ya sea proteínas de gimnasio o come vísceras, come... Lo que pasa es que una persona que come mucha carne está tomando electrolitos en la carne. Pero una persona que además de eso toma proteína de gimnasio o come vísceras o mariscos, entonces ya va a tener acúmulo de ácido úrico. Y eso se puede traducir a insuficiencia renal o gota. Pero no es por la carne, es por vísceras, o sea, no es por la carne roja, es por vísceras, mariscos o proteínas del gimnasio y este tipo de suplementos. La astrubita por infecciones crónicas de las vías urinarias y la cistina es un aminoácido que se acumula en los riñones generalmente por tomar suplementos de proteínas o aminoácidos los del gimnasio. Estas son las piedras más comunes. No es por tomar sal.
Las piedras ya estaban en el riñón, pero no las podías sacar, no las podías eliminar. El suero y el equilibrio hidroelectrolítico permite que el riñón elimine, saque las piedras que le hacen daño, dejando que el riñón se cure. Pero esa salida genera malestares normales. Bajo ningún punto de vista, en ninguna situación, ni la sal, ni el suero, ni el carbonato, ni el bicarbonato, ni la proteína animal herbívora, o sea, comer carne roja o pato, conejo, lo que comemos normalmente, pueden causar litiasis renal. Otra manera que tengo de explicarles esto es, imagínate una piedrota así de sal, sal de la mesa, cloruro de sodio, imagínate. La echas en agua, ¿se queda como piedra? No, se disuelve. Sí pueden ver eso, ¿no? Si yo cojo una piedrota de sal y la echo en un líquido, en agua, y le revuelvo, se disuelve. Una sustancia con una solubilidad en agua tan alta no puede formar piedras en el cuerpo. No puede. Las sustancias que forman piedras en el cuerpo tienen que ser sustancias que se precipitan. Eso significa que tienen baja solubilidad. Si no, no forman piedras. Es así de simple, ¿no? Entonces, la sal, simple y llanamente, químicamente, no puede formar piedras en un medio líquido porque es hipersoluble en agua. Es ridículo pensar que la sal forma piedras. Hay un montón de otros compuestos que se precipitan. ¿Qué quiere decir que se precipita? Que se hace insoluble en agua o semisoluble en agua. Entonces, esas sí son las que pueden formar piedras. Son las sustancias que les acabo de mostrar. ¿Ok? Sal, no. Si la sal pudiera formar piedras, no habría vida en el planeta porque todos estamos hechos de agua con sal. Si la sal formara normalmente piedras, todos estaríamos llenos de piedras al grado que no estaríamos vivos, por la cantidad de sal que tiene el cuerpo. ¿Ok? Por solubilidad no se puede. Espero que les haya quitado el miedo de eso. Pérdida de peso, agua contra peso grasa, que les he hablado de esto en otras ocasiones. Es obvio que si hay agua tóxica atrapada dentro de la célula, esa agua aporta un peso al peso total de la persona. Y les he dicho que esto puede ascender a más de 30% o 40% del peso total de la persona, lo cual es muchísimo peso. La persona puede estar llena de agua y no darse cuenta porque al contrario del agua afuera de la célula, el agua atrapada adentro de la célula, ¿se acuerdan que el agua fuera de la célula rápidamente genera incomodidad, hinchazón, edema, manos hinchadas, pies hinchadas, cara hinchada? El agua que está dentro de la célula no genera ese malestar, genera enfermedades azules, genera celulitis, genera edema intracelular, pero no genera un malestar obvio como el hinchazón. Se siente como síntomas que no relacionamos, como celulitis, cansancio crónico, anemia, baja de las defensas, fibromialgia, falta de atención y toda la bola de síntomas que ya hablamos. Pero no hinchazón. El problema es que una persona puede tener muchos litros de agua atrapada dentro de las células de su cuerpo y no darse cuenta. Cuando sale el agua hay pérdida de peso, no es peso grasa. Es la salida del agua tóxica y no puede evitarse si nos queremos curar de la causa azul. O sea, no podemos evitar sacar el agua de las células si nos queremos curar. Generalmente hay dos reacciones a esta pérdida de agua. Uno, alegría por haber bajado de peso tan rápido. Eso sería una persona que quiere bajar de peso, empieza a sacar agua y dice, wow, este sistema funciona increíble. Pero esa persona también está equivocada porque cree que está bajando grasa. No, está bajando agua. Y la otra es la persona preocupada por haber bajado de peso tan rápido y no quiere seguir bajando. En ambos casos es lo mismo. Es un proceso curativo de desintoxicación de agua tóxica. Es una parte 100% normal del proceso curativo. Hay una clase que dedicamos a peso agua y peso grasa porque esta es la causa más frecuente por lo que personas dejan de hacer el sistema. Por la bugueada. Y me da mucha tristeza porque la gente se está curando, va increíblemente bien, si aguantaran unos meses más, se curan y luego recuperan el peso. Y cuando hablas con ellos es aún más frustrante porque dices, ¿cómo te sientes? De puta madre. ¿Cómo van tus síntomas azules? Ya casi no tengo. ¿Cómo va el cansancio? Muy bien. ¿Y tu anemia? Ya no tengo. ¿Y tus infecciones? Ya no hay. ¿Y cómo va tu fibromialgia? Ya no siento ni madres. ¿Y qué vas a hacer? Dejar el sistema y tragar un montón de carbohidratos. ¿Por qué? Es que mi marido, es que mi esposa, es que mi mamá, es que mi papá, es que mi primo y mi hijo y mi perro y el gato me escupió porque me vieron todos muy flacos y parezco pasita y ya todo el mundo enojado. ¿Sí? ¿Quién ya está viviendo esto? Okay. ¿Les sirve escuchar que es 100% normal, que no es malo, que es salida de agua tóxica, que no es grasa, que no están perdiendo peso? Están sacando agua tóxica. ¿Les sirve saber esto? O sea, ¿te da como más energía para aguantar o da igual? Okay. ¿Cuánto tiempo, cómo vas a saber cuánto tiempo falta? Síntomas azules. Por eso la primera clase y la segunda son tan importantes. Tú tienes tu lista de síntomas azules, tienes 15. Ya se te quitaron 5, faltan 10. Ya se te quitaron de los 15, 12. Ya, faltan 3. Así es como sabemos cuánto vas a bajar de peso. No hay otra manera. La otra manera es, llegas a 12 gramos por litro y vemos cuántos síntomas tienes. Si llegando a 12 gramos por litro estás todavía con 10 síntomas azules, falta. Llegando a 12 estás en 5 o en 3, vas mejor, falta poco. De ahí todavía le seguimos aumentando hasta llegar a 15, llegas a 15, tienes 2 o 3, ya casi terminas. ¿Se entiende? O sea, saberlos, pero esto no quiere decir que se apresuren, o sea, esto no quiero decir que si tú te apresuras en llegar a 12, va a ser más rápido el proceso, no, la vas a pasar fatal. Y esto se los hemos repetido un montón de veces. Tienes que seguir el ritmo correcto. En ese ritmo, cuando llegues a 12, ya sabes que ya llegaste a la célula y ese es el umbral. Es muy difícil que quede mucha agua en la célula cuando ya estás en una proporción de 12 gramos por litro. Pero llegando a 15, ya estamos seguros que rebasamos el umbral de la célula y entonces ya queda poquito tiempo. Ahora, eso es cantidad de síntomas, ritmo en el que se te ha salido el agua, te ha dado diarrea, se te han quitado los síntomas. Ritmo, por eso es importante anotarlo en tu bitácora. Gramos de sal por litro de líquido. ¿Se dan cuenta cómo no tiene que ver con el síntoma, sino con el contexto otra vez? ¿Sí? Una persona que está en 6 gramos de sal por litro, ya parece pasita, y todavía tiene 12 síntomas azules, le falta un montón de tiempo. No inventé las reglas, así es el cuerpo. Yo lo que quiero es que se curen y se recuperen. Y van bien. Si están pasitas es porque lo están haciendo bien. ¿Sí entienden, no? Que estés pasita quiere decir que vas muy bien y lo estás haciendo muy bien. Entonces la única opción es irse del país a otro lado, mientras se curan, esconderse de la gente. Dolores de cabeza. El cerebro es uno de los órganos del cuerpo que contiene más agua, al igual que los oídos, por lo tanto es muy vulnerable a los cambios en el equilibrio hidroelectrolítico. Como en una cruda es resaca. Como en una resaca el cerebro se llena de agua y duele mucho. Si no han tenido resaca,
Pues qué aburrida vida lleva, ¿no? Pregúntenle a alguien que sí haya tenido una resaca. El cerebro se llena de agua y duele mucho porque el cráneo es duro y no permite la expansión del líquido. Entonces duele mucho. ¿Ok? Cuando esto es crónico, este efecto puede ser crónico, es decir, que una persona puede sufrir de dolores de cabeza intensos toda su vida, va a creer que es estrés, y no, es porque todo el tiempo se está invadiendo el cerebro de agua, tiene celulitis en el cerebro, tiene edema intracelular en el cerebro. Al estar lleno de agua el cerebro, cuando el agua se sale por la desintoxicación también duele, cuando está hinchado y disminuye también duele. Es normal que duela al salirse el agua. Nota, el problema son las fluctuaciones abruptas en las proporciones gramos de sal por litro de líquido. ¿Se acuerdan lo que les decía de mi amiga que es veterana y que estaba subiendo y bajando? Ahí yo esperaría que le doliera la cabeza. Fluctuar genera dolor de cabeza. Fluctuar genera síntomas de oído. Fluctuar no te ayuda a curarte, fluctuar te lastima. Por eso tenemos que ser constantes, evitar las fluctuaciones. Nota, el problema son las fluctuaciones abruptas en las proporciones gramos de sal por litro de líquido. Primero necesitamos entender la bioelectricidad y ese es tema de la siguiente clase. Con la bioelectricidad vamos a entender la energía del cuerpo y vamos a entender mucho acerca del cansancio. La clase que entra vamos a hablar de la electricidad del cuerpo en relación al equilibrio hidroelectrolítico y entonces ya va a quedar claro cansancio y otras cosas, ¿no? ¿Qué podemos tomar para disminuir los malestares causados por esta salida de agua tóxica? Les voy a dar recomendaciones. Lo último que quiero es que me las entiendan como ¿qué me tomo para? Son remedios sintomáticos, nunca jamás sustituyen el trabajo con la causa. ¿Sí está claro esto? Esto simplemente es una forma compasiva, amorosa, para que no la pasemos mal. No sustituye el proceso curativo de salida de agua. Entonces sí lo pueden tomar porque para eso son los remedios, para facilitar el proceso. Pero vamos a seguir trabajando con la causa. Si no trabajamos con la causa no nos vamos a curar. Las hierbas que les voy a recomendar no curan. Ayudan a suavizar el proceso. Nada más. Espero que eso esté claro. Diente de león, que es Taraxacum officinalis, salsa Smilax áspera, pelo de elote, que son barbas de elote, estigma de maíz también se llama, Lepidium latifolium y abedul, que es Betula péndula. Estas las pueden conseguir acá en España, en Europa, con esos nombres. Si están en América, todavía hay espagiria. Por cierto, creo que ya les había comentado que vine a Francia para poder fabricar la espagiria aquí en Europa, pero que yo la fabrique otra vez porque hace mucho que no la fabricaba yo, especialmente ya le hice modificaciones. Espero que la espagiria esté lista para junio, julio, máximo. Y eso nos emociona mucho. La espagiria es herbolaria o fitoterapia, ¿ok? Entonces, en cuanto esté ya en Europa les avisamos, porque pues para eso diseñé los 4 remedios que tenemos, que es Alcaret, Bari, Safi y Sukun. Los diseñé para apoyar los síntomas de curación y desintoxicación, no para sustituir el trabajo con la causa. Bueno, luego les hablo de la espagiria. Entonces, pueden comprar estos en cualquier tienda, herbolistería o tienda natural. Es mejor siempre tomar hierbas en tinturas o en extractos acuosos. Yo prefiero eso porque su bioaccesibilidad es mucho mejor. No me encanta, no recomiendo mucho en cápsulas como hierba seca, pero porque se absorben poco. Si no hay opción, pues ni modo así. Se toman como indique la presentación. Sí se pueden tomar juntas. Las que estoy recomendando no tienen interacciones farmacológicas y no tienen contraindicaciones. Generalmente se toman en la mañana junto con la comida o a la hora que vayas a comer y los asesores te pueden ajustar las indicaciones a cada quien ya individualmente. En América son Alcaret, Palvari, Diente de León y Lepidium latifolium. ¿Cómo sé si por mi síntoma es que voy mejor o voy peor? ¿Cómo sé por mi síntoma si voy mejor o peor? Esa es la direccionalidad del síntoma. Vamos a volver a hablar de este concepto de direccionalidad del síntoma, ¿no? Entonces, proceso versus síntoma aislado. Les voy a poner un ejemplo para que lo piensen de hoy a la próxima clase, ya sea con el asesor, con los asesores, o la próxima clase conmigo, les contesto. Andrea y Miguel. Puntos importantes. Andrea y Miguel están casados y se aman mucho y se conocieron de... No, eso no es importante. Entonces, Andrea y Miguel están casados, ambos tienen 38 años, llevan el mismo tiempo haciendo el sistema. Pero antes no hacían lo mismo. Muchos de sus síntomas son iguales y otros son diferentes. Síntomas de Andrea. Diarrea cada vez que incrementa la proporción de sal. Ha sentido mucha energía, pero la última semana se ha sentido muy cansada. Se le ha dejado de caer el pelo. Ha sentido las manos y los pies hinchados. Antes tenía una regla regular y ahora se le ha suspendido por completo. Lleva 3 meses sin periodo menstrual. Ese es Andrea. Miguel. Perdón. Lo que le preocupa a Andrea. La falta de periodo menstrual, no sabe si es normal o por edad, o si le faltan suplementos, o será que le están faltando nutrientes. Eso es lo que le angustia. También el cansancio de la última semana porque dice que iba muy bien, sentía mucha energía y ahora no sabe qué le pasa. La diarrea dice que tal vez sea normal, pero puede ser que se comió un pedazo de pan hace 2 días. Miguel. Tiene diarrea 2 o 3 veces por semana, tiene dolores de cabeza intensos varias veces por semana, siente las manos y los pies hinchados 2 o 3 veces por semana. También ha sentido cansancio intenso las últimas 2 semanas. Lo que le preocupa, no mucho dice que entiende que sus síntomas son normales al hacer el sistema, que son por desintoxicación de agua. Solamente uno de los dos va mejor y el otro va peor. ¿Quién de los dos va mejor y quién va peor? La respuesta la sabrás la próxima clase. A ver, te voy a contestar de una vez porque ahorita creo que... ¿Quién va mejor y quién va peor? ¿Quién dice que Andrea va peor? Qué misóginos, honestamente. Entonces dicen que Andrea. ¿Y quién dice que Miguel? Okay. ¿Quién sabe la respuesta? No pusieron atención a la clase. No tenemos la más puerca idea porque no tenemos contexto. Coño, se los dije. No sé. No sé qué está haciendo Andrea y no sé qué está haciendo Miguel. ¿Cómo demonios sé quién va mejor y quién va peor si no sé qué están haciendo? ¿Qué fue lo primero que les dije? No se fijen en los síntomas. Se tienen que fijar en el contexto. Si a mí llega Andrea y me dice todo eso, no sé. Y si llega Miguel y me dice todo eso, no sé. Tengo que preguntar qué están haciendo. ¿Vieron cómo cayeron? Miguel, Andrea. No sé. Y ustedes tampoco. Si yo no sé, ustedes tampoco saben. Contexto. Hasta que no me diga Miguel qué hace y no me diga Andrea qué hace, no sé. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? De tu lista de síntomas, repasar los que sean por causa azul, irte a tu historia y revisa cómo te enfermaste y cuál es tu causa azul personal. Haz un mapa de tu proceso personal en orden de aparición de síntomas para que tengas un mapa aproximado de cómo será tu proceso curativo.
Identificar si ya has tenido síntomas de salida de agua tóxica y cuáles son. Eso está en tu workbook y esto lo van a repasar con los asesores el fin de semana. Esto es lo que hay que hacer esta semana. Es mirar tu mapa de cómo ha sido tu proceso antes para enfermarte y si ya lo puedes relacionar con cómo te estás curando y de los síntomas que vimos que puedas identificar cuáles estás viviendo o has vivido. Vamos a seguir con la misma secuencia de salida de líquido, ¿no? Incremento de gramos de sal por litro de líquido. Este es un experimento que puedes hacer en casa para aprender la conductividad eléctrica. Es muy interesante, es muy sencillo. Les voy a poner un video en la siguiente clase si no lo hacen, o sea, tampoco lo tienes que hacer. Es parecido al de las panditas, al de los ositos. Lo pueden hacer en casa, es divertido, no es peligroso. Vas a usar una batería de 9 volts, contacto para batería de 9 volts, un metro de cable eléctrico delgado negro y rojo, cinta de aislar eléctrica, foco LED, base E10, socket base 10 para foco, 3 vasos de vidrio, agua embotellada, sal, azúcar y bicarbonato. Así se conecta. Se pone la batería de un lado, o sea, los cables, el rojo y el negro, se cierra el circuito, básicamente, ¿no? Entonces haces un circuito. Lo que debería de ocurrir es que sin el agua, cuando tú tocas los dos cables, cierras el circuito y se prende el foco. Si haces eso, ya quedó correctamente. Entonces, cuando tú tocas los dos cables, prende el foco. Lo que harías con un interruptor. Nada más que en lugar de interruptor, vas a poner agua. Y luego lo que vas a hacer es poner, o sea, aquí donde ven el rojo y el negro, los metes al agua. Las puntas las metes al agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a meter las dos puntas en agua sola, luego vas a echarle agua con sal, ves si prende el foco, y conforme le eches más sal, prende más el foco, le vas a poner agua con bicarbonato y lo mismo. Entonces, agua sola, agua con sal, agua con bicarbonato, primero ponle poquito y vas aumentando la cantidad y vas viendo si cambia la intensidad del foco. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar de bioelectricidad y cansancio crónico, ¿no? Bueno, en el examen, ¿a qué nos referimos en el sistema con proceso versus síntoma aislado? ¿A qué nos referimos en el sistema con la direccionalidad de los síntomas? ¿Por qué es importante que cada individuo conozca su propio proceso de aparición de síntomas? ¿Cuáles son los síntomas más comunes generales de salida de agua? Y en el ejemplo en la clase de André y Miguel, ¿quién va bien y quién va peor? Mira, A, Miguel va mejor y Andrea peor. B, Miguel va peor y Andrea va mejor. C, depende de lo que están haciendo. D, no podemos saber con la información que nos dan. E, cada quien tiene un proceso personal y no podemos saber quién va mejor y quién va peor hasta que no termine ese proceso. Únicamente C y D son correctas. C y D son correctas. ¿No? Bueno, gracias. ¿Les sirvió la clase? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo vas a saber si vas mejor o vas peor? Deja de aislar el síntoma, deja de separar el síntoma y ve el contexto. Es 1000 veces más importante lo que estás haciendo que el síntoma. Voy a repetir. Es 1000 veces más importante lo que estás haciendo que el síntoma. Por eso tampoco les recomendamos hacer muchos cambios juntos, porque es más caótico saber cómo vas y además le estás poniendo demasiado trabajo a tu cuerpo y lo vas a confundir. Por eso decimos que vamos a un ritmo. ¿Ok? El contexto es lo que nos da la respuesta de que si vas mejor o vas peor. El contexto. ¿Ok? Dentro de ese contexto podemos saber la direccionalidad de los síntomas. Y es absolutamente esencial que ustedes tengan noción de cómo ha sido su proceso, de cómo nos enfermamos para saber cómo nos curamos. Y eso es lo que debemos de trabajar esta semana. ¿Está bien? No es revisar el pasado ociosamente. Te va a dar un mapa de lo que viene. Simplemente es al revés. ¿Vale? Pues me da mucho gusto verlos como siempre. Feliz Pascua. Es Pascua o Semana Santa, cualquiera de las dos, pero felicidades. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias a los asesores, gracias a todo el equipo. Si tienen preguntas, por favor, hagan sus preguntas. También a los asesores y si hay algunas de ahí que vale la pena que yo conteste, pues me las hacen llegar.